Buenas tardes, Rodolfo, Ricardo, Enrique. Ya pueden arrancar, pueden prender sus cámaras y micrófonos. Vamos Perfecto, a, vamos a estar esperando a Ricardo López Murphy, que está por ingresar, así que pueden ir arrancando ustedes y lo sumamos a él. perfecto. Ahí, Mati, llamalo a Ricardo al teléfono que está mandando un mensaje. Ok. Bueno, a ver, Enrique, activa tu cámara. Vamos a comenzar con la presentación del libro de Enrique, justamente, que está teniendo ahí una dificultad para activar la cámara. El doctor Arriazu, muchas gracias por estar, doctor. Gracias a ustedes. Y ya comenzamos. Enrique, ¿cómo estás ahí con la cámara? Bueno, mientras nos ponemos al tanto, vamos a contarle que vamos a charlar hasta las 13:45 sobre este nuevo libro de Enrique Blasco Garma, que es su tercer libro, Por un país justo y floreciente. Enrique tenía 2 libros anteriores, siempre trabajando sobre la cuestión social y la creación de valor en las sociedades. Es un trabajo que junto con la Fundación Cívico-Republicana venimos auspiciando y Unión Editorial. Enrique, ¿cómo estamos ahí? ¿Tenés ya audio? Yo te escucho perfecto, ¿sí? Perfecto. ¿Puedes activar la cámara o no tenés cámara? A vos te veo, pero yo no me veo. Bueno, ok. Bueno, si querés comenzamos con tu presentación y contanos un poquitito qué te llevó a hacer el tema del libro, mientras vemos de activar el tema de tu cámara. ¿Ok? Mierda. Bueno, perdón, que tengo una interferencia. ¿Me escuchaste? ¿Me ves bien? Te escuchamos perfecto. No te vemos, pero te escuchamos perfecto. Bueno, yo tampoco veo, ¿eh? Bueno, No sé por qué. será tipo radio, no te hagas problema. Apretá ahí, apretá acá. Ah. Listo, y cerrá eso. Ahí está, perfecto. Ahí te vemos a la perfección. Bueno, ahora entonces mejor estamos. Bueno, Muy bien, yo Enrique. quiero decir primero las pequeñas palabras, hay que decir que yo toda mi vida me dediqué a economía, esa fue siempre mi profesión. Estudié en la Universidad de Buenos Aires, en la facultad, y tuve la suerte de tener algunos profesores extraordinarios y un grupo de alumnos que estudiamos muy profundamente, 5 o 6 alumnos que estudiamos muy profundamente, tanto que al final de la carrera obtuvimos becas para ir al exterior. Y con 2 más tuve la suerte de ir a la Universidad de Chicago, que era en un momento de esplendor de la Universidad de Chicago. Tuve profesores que fueron 5 premios Nobel de Economía y realmente un trato fantástico con ellos, que nos veían como que íbamos a ser los promotores, los difusores de la teoría económica. En los últimos 20 años, como señalaste, publicamos 4 libros dirigiéndonos al problema de cómo hacer para mejorar las cosas. Ahora voy a tratar de qué es lo que trate con el libro. El libro lo que busca de explicar es el por qué los distintos países, las distintas sociedades logran mejores o peores resultados materiales. La humanidad ha ido evolucionando y pensamos, muchos nos creemos, que la evolución es una resultante de la inteligencia individual. Y el libro lo que trata de mostrar que no es así. La humanidad ha vivido empobrecida durante miles y miles de años, en miseria. Y hasta hace pocos años la humanidad vivía en grandes dificultades. Lo que distingue a las sociedades ha sido el descubrir reglas, ponerse de acuerdo en reglas de juego para, digamos, comunicarse mejor y ayudarse unos a otros mejor, obtener mejores logros. Y esas reglas no son producto de la inteligencia de nadie en especial, sino justamente se encontraron esas reglas.
Lo mismo pasa, y el libro destaca, en otras actividades, en el tráfico de vehículos, en el hablar de idiomas, hasta en el fútbol. El fútbol también son normas, y ninguno de los que crearon las normas o propusieron las normas iniciales jamás pudieron, digamos, imaginar cómo iban a ser las jugadas y los logros de los distintos jugadores y el placer que dieron al público. Con las normas pasa lo mismo, lo que planteo en el libro. Las normas son exitosas porque contestan, digamos, responden a necesidades humanas. Y eso es lo que trata el libro. El libro es muy compacto, son menos de 200 hojas, es una lectura compacta, pero ahí está toda la maravilla humana de la organización y los logros distintos de las diferentes sociedades. ¿A qué se deben? Al aplicar reglas. La misma historia argentina es una demostración de esas reglas. Simplemente pocas palabras. En 1820, la Argentina tenía, el territorio actual argentino tenía 500.000 habitantes. En 1853 se sanciona la Constitución, modificada en 1860, y eso hizo un atractivo a la humanidad impresionante. En 1890 ya éramos 3,5 millones de habitantes, y en el 1913, éramos casi 8 millones de habitantes, con el mayor ingreso per cápita del mundo. Fíjese lo que logró una promesa, que era la Constitución. Atrajo a millones de inmigrantes, la mayoría europeos y de otros países, que vinieron a la Argentina, de donde no sabían ni qué era la Argentina, ni dónde estaba, ni el idioma conocían. Ni siquiera la mayoría de los que vinieron conocían el idioma castellano. Vinieron, trajeron sus familias, construyeron un país que fue de éxito mundial, un éxito mundial. La gente tenía, digamos, el sueño de hacer la América se hacía en la Argentina. La gente venía acá a hacer la América. Y ese progreso lo mantuvimos durante varios años. Lamentablemente, luego hemos tropezado justamente por la viveza, la inteligencia de algunos, hemos ido cambiando esas reglas, hemos ido empeorando las reglas y usando la información que obtiene el Fondo Monetario Internacional de los últimos 40 años, vemos que Argentina, en América Latina, es uno de los países que más perdió ingreso por habitante. El país que nos gana en pérdida de ingresos por habitante es Venezuela, en los últimos 40 años. El segundo en pérdida de ingresos por habitante, en dólares, es la Argentina. ¿Qué ha pasado? Hemos tenido una inflación, pero no solamente inflación monetaria, hemos tenido una inflación legislativa. Los legisladores se sienten impulsados a sacar normas continuamente, cambiar las normas, y eso es lo que impide el avance económico, el avance material. En el fútbol, si cambiásemos las reglas como la cambian los legisladores en Argentina, no habría fútbol. Dejaría de existir ese deporte. Y echaríamos la culpa a alguno, pero no nos sirve eso. Lo que necesitamos es seguir las reglas que hemos tenido, que hemos podido desarrollar. Y eso es lo que el libro, en 7 partes distintas, desarrolla y explica el porqué de eso. Ese era el objetivo. Y al final el libro propone 30 normas, 30 modificaciones, 30 propuestas para cambiar un poco la suerte o decisivamente la suerte argentina. Podemos multiplicar nuestro ingreso por 5, el ingreso por habitante por 5 y ser uno de los países de vuelta próspero del mundo. Un país justo y próspero, porque las normas que sirven son las normas justas. Eso lo explica el libro. Y eso los hace prósperos. Ese es el concepto que quería darles. Espero haber cumplido y no haber exagerado el tiempo. Muchas gracias y muchas gracias por la posibilidad de estar con esta audiencia tan destacada y con estos comentaristas que digamos, estas personas que van a comentar el libro, que han tenido mucha incidencia en las ideas y en mi desarrollo también. Gracias a todos. Gracias, Enrique, gracias a vos, gracias por darnos la posibilidad de poder editar este material.
que me parece que es una segunda parte más profundizada de tu libro anterior que habíamos sacado hace 2 años atrás, en el año 17. Exactamente, exactamente. Ahora le vamos a pasar la palabra al doctor Arriazu, que tan gentilmente está. Se ha sumado también el doctor Ricardo López Murphy. Ricardo, buenos días, gracias por estar. Hola, ¿cómo están? Y doctor Arriazu, ¿qué nos cuenta de esa lectura preliminar que tuvo del material? Bueno, en primer lugar, digamos, buenas tardes a todos. Para mí es un placer participar en la presentación de un nuevo libro de mi amigo Enrique Blasco Galma y compartir este panel con otro amigo, Ricardo López Murphy. Creo no exagerar si afirmo que la casi totalidad de las personas buscan gozar la vida en libertad. Para lograrlo se interrelacionan con otros seres humanos. Este intercambio potencia los beneficios y genera algunos conflictos. Las instituciones son los mecanismos diseñados por los seres humanos a lo largo de su existencia para potenciar los beneficios y minimizar los conflictos. En este libro, Enrique investiga los factores que llevaron a que algunos países lo logren y progresen, y por qué otros no lo logran. Identifican cuáles son los factores que llevaron a algunos países a la decadencia y al crecimiento estructural de la pobreza, y examina por qué en los países pobres hay personas que se enriquecen cuando la mayoría de sus compatriotas están sumidos en la pobreza. En este sentido, este libro puede ser visto como una continuidad de sus 2 últimos libros, La riqueza de los países y su gente, publicado en 2005, y El fin de la pobreza, publicado en 2018. En este libro, Enrique vuelve a mostrar su sólida formación académica, su vasta experiencia pública y sobre todo su pensamiento independiente, que lo llevan a hacerse preguntas que otros ignoran. Y lo hace con un idioma coloquial, lo que no quiere decir sencillo, sin utilizar el instrumental matemático que tanto nos gusta a los economistas. En este sentido se parece a los economistas clásicos que buscaban entender la gran dinámica de los fenómenos económicos, políticos y sociales. Conozco a Enrique desde hace más de 40 años y siempre me llamó la atención su independencia de pensamiento. Recuerdo cómo luego de una visita de trabajo a Panamá volvió convencido de las ventajas del tipo de cambio fijo y de la dolarización, mucho antes que el tema llegara a la discusión académica y cuando la flotación era considerada la panacea por la mayoría de los economistas. En sus libros, Enrique investiga sobre los motivos por los cuales los países pobres no aprovechan los conocimientos, la tecnología y el capital disponible en el mundo para provocar una mejora inmediata en su riqueza y bienestar. Al fin y al cabo, en un mundo ideal, el conocimiento y los recursos se mueven entre países en búsqueda de mejores retornos. Y en el proceso disminuyen las diferencias en los ingresos por habitante entre países. Las verdaderas causas por las cuales esto no se aprovecha son las distorsiones que disminuyen la confianza e incrementa el riesgo, compensando las aparentes ventajas económicas. Enrique en su libro dedica una gran parte del tema a ver justamente cómo son estas distorsiones. Enrique ya mencionó que la Argentina a fines del siglo XIX era un buen ejemplo de esta dinámica. Cambios institucionales, la Constitución entre ellos, pero más que la Constitución, permitieron importar capitales, tecnología y personas, lo que permitió que el país eleve su nivel de vida y su ingreso por habitante hasta alcanzar el 6º lugar en el mundo. Pero también la Argentina es un buen ejemplo de cómo las distorsiones y los impedimentos pueden revertir esa dinámica. El ingreso por habitante, que en 1870 era 50% superior al promedio mundial, llegó a ser 2,5 veces en 1913 y ahora es solo el 17% superior al promedio mundial. El mundo aprendió a crecer mientras nosotros lo olvidamos. En este libro, en particular, Enrique investiga la importancia de los agentes económicos apropiadores, que se benefician con regulaciones que supuestamente favorecen al país y a los pobres,
pero que terminan perjudicándolos y contribuyendo a la decadencia de los países. Este análisis nos hace recordar a Wilfredo Pareto, multifacético economista y sociólogo italiano que además era filósofo, ingeniero y analista político, quien decía que los seres humanos se dividen en dos grupos: los que dedican su vida a producir bienes y servicios y los que la dedican a apropiarse de los bienes y servicios producidos por los demás. La competencia llevó a que algunos apropiadores, llamados a través del tiempo señores feudales, señores de la guerra o mafia, defiendan a sus apropiados de la acción de otros apropiadores. Lo que hoy llamamos el Estado de Derecho no es otra cosa que la defensa colectiva de los derechos de los que trabajan produciendo bienes y servicios. Todo el libro de Enrique son sobre las normas, instituciones y reglas justamente para defender a los que se dedican a producir bienes y servicios, defenderlos de los apropiadores y al mismo tiempo potenciar la acción colectiva. El análisis de Enrique de cómo el accionar de regulaciones afecta realmente a casi todo el sector de la economía es muy modificador. Y de este análisis surgen sugerencias de cambio que facilitarían mejor rápida en los ritmos de crecimiento de la población y la riqueza, lo que llevaría a un lapso evolutivo, a lo que yo le agregaría con avances y retrocesos, como lo muestra la historia. Personalmente no creo que el hombre de hoy sea naturalmente más inteligente que el de hace 10.000 años. Basta ver algunos logros de viejas civilizaciones. Pero es evidente que el progreso económico de los últimos 70 años no tiene paralelo en la historia humana. Desde 1950 hasta acá, el mundo produjo el doble de bienes y servicios de todo lo que produjo desde el comienzo de la historia. Creo que el libro de Enrique ayuda a entender por qué la especialización, la cooperación, las normas y las instituciones han contribuido a este progreso de la humanidad. Progreso que todavía tiene un largo camino para recorrer. Enrique examina varios aspectos del accionar del ser humano que contribuyen o impiden el desarrollo humano. Libertades, justicia, instituciones, derecho, propiedad, regla, mediciones, competencia, conexiones, transparencia, confianza, etc. Algunos de estos factores son de aceptación universal, otros no. Los argumentos de Enrique al respecto son convincentes. Dos ejemplos que siempre utiliza son ilustrativos para ilustrar la utilidad de reglas justas y permanentes en el tiempo. Él siempre da el ejemplo de los atacamientos de tránsito en donde mucha gente sugeriría construir nuevos caminos para solucionarlos, mientras que el simple uso de un semáforo, una regla, los aliviaría a un costo mucho menor. Otro ejemplo es su énfasis de que las primeras medidas que tomó la Revolución Francesa fue la unificación de las unidades de peso y de medida para evitar el caos de unidades no uniformes. Las monedas tienen cantos acanalados justamente para evitar las estafas, para evitar que la gente se aproveche. Y él lo enfatiza al comparar la devaluación con un petizo que evita medir 1,50, devaluando el metro para duplicar su altura, sin darse cuenta que esta medida también incrementa la altura del resto de la población con el nuevo metro. Evidentemente, lo que está mostrando es la importancia de reglas claras y de que se mantengan a través del tiempo. Con respecto a las instituciones, reglas y constituciones, argumenta que debe ser el resultado de acuerdos generales, que den certeza, que faciliten la conexión entre personas. Esta conexión facilita la especialización y los negocios. Su ausencia destruye riqueza. La función de la política, dice, debería ser velar para que los funcionarios satisfagan a la gente y para ello deberían garantizar el cumplimiento de esta regla. Aunque no figura en el libro, el actual confinamiento utilizado para combatir la pandemia de coronavirus impide la conexión, el intercambio y la especialización
y destruye en forma automática gran parte de la actividad económica de la humanidad. Es un claro ejemplo de cómo la conexión y las reglas permiten el progreso, mientras que cuando destruimos la conexión, automáticamente traemos destrucción. Comparto su pensamiento de que la inflación, las devaluaciones, la quiebra de contratos, los cepos, los controles, quiebran expectativas y empobrecen. Me atrevería a agregar que en la mayoría de los casos, estas medidas son estafas, en la que perjudica al que produce, ahorra y actúa de buena fe. Se dice que un político, al lanzar sus propuestas y objetivos, nunca debe cuantificarlo ni establecer un plazo para lograrlo. En su libro, aparte de describir las ventajas de las reglas claras y consensuales y de los daños que causan los apropiadores, Enrique va más allá y propone 30 propuestas para quintuplicar los ingresos. Si fuese un político, le diríamos que acertó al no poner un plazo, pero erró al cuantificar los resultados de su propuesta. Por suerte, Enrique es un economista y no un político, por lo que se puede tomar esa libertad para el beneficio de sus lectores. En resumen, felicito a Enrique por este nuevo libro, a su esposa María por el permanente apoyo que le brindó y recomiendo su lectura al público en general. Creo que no hace falta aclarar que mis comentarios no están guiados por nuestra gran amistad, sino por el respeto profesional que le tengo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, tomen en cuenta el número de WhatsApp que está atrás, el 4550-5842. Cualquier cosa nos hacen las preguntas por ahí a dónde pueden adquirir el libro. Y por ese mecanismo está el ebook disponible y el libro en papel también en el corto plazo. Una de las personas que insiste permanentemente sobre las ideas institucionales en Argentina es el doctor Ricardo López Murphy, presidente de la Fundación Cívico-Republicana, la cual permitió la edición de este material. Ricardo, muchas gracias por estar y bueno, ¿qué nos contás de esta obra? Bueno, un gusto de estar con ustedes, un gusto de estar con Enrique y Ricardo, con los cuales hemos muchas veces discutido estos problemas y a los cuales, por los mismos relatos de ambos, le tenemos que dar importancia. Nuestro país, desgraciadamente, ha sido un ejemplo de severa decadencia, como lo explicó bien Blasco Garma, una severa decadencia que se combina, como también él señaló, con un éxito temprano extraordinario. Quizás yo soy una consecuencia de eso, porque no soy hijo de patricios, mis abuelos inmigrantes vinieron a la Argentina sin saber hablar el idioma, y lo hicieron inducidos por el extraordinario éxito que citaba Enrique, es decir, un país que de ser una pampa desolada, bárbara, degolladora, se convirtió en uno de los lugares más desarrollados, tolerantes y exitosos del mundo. Allá por la década del 20 la Argentina exhibía un sistema institucional y político muy avanzado, una extraordinaria estabilidad de sus niveles inflacionarios, era extremadamente bajo, una gran prosperidad y una perspectiva que le hizo decir a Samuelson que si él hubiera tenido que apostar cuál era uno de los países más desarrollados del mundo después de la guerra, hubiera dicho Argentina, igual que se hubiera equivocado. Ahora, ¿por qué Argentina fue tan exitosa? Por ejemplo, entre 1890 y 1945 tuvimos menos inflación que los Estados Unidos y crecimos más. Una pregunta importante, ¿por qué prevalecieron en la Argentina estas élites confiscadoras, extractivas, depredadoras? ¿Por qué bajo un discurso pseudo progresista se nos metió en una decadencia tan profunda? Esas son las preguntas que Blasco Garma trata de contestar, y yo diría
en términos generales, Arriazu lo hizo, en general a los países les va mal cuando tienen inflación, cuando tienen un presupuesto desbalanceado, cuando tienen un Estado intrusivo. Leandro Alem decía una frase muy, muy valiosa: gobiernan mejor cuanto gobiernan menos. No funden bancos oficiales porque le dan préstamos a los amigos y eso genera estas cosas depredadoras y extractivas. Y yo diría, bajo un discurso muy degradante y muy descalificante, la Argentina fue construyendo un entramado tremendo que la ha ido empobreciendo desde la Segunda Guerra Mundial y en particular desde el año 1974, hace 46 años que prácticamente no crecemos. Si hubiéramos crecido como Chile, tendríamos el ingreso per cápita de Australia, tenemos un ingreso que es un quinto de ello. Ahora, ¿qué puede llevar a una sociedad constantemente a insistir hasta el hartazgo en el error, en votar gobiernos que le hacen daño, políticas que no son razonables, generar desequilibrios fiscales que terminan siempre en una inmensa estafa, cerrarse a la integración al mundo, desconocer contratos, solazarse en la violación de los contratos, cuando una lectura razonable de su historia diría, cuando respetamos los contratos, cuando tuvimos estabilidad, cuando teníamos un presupuesto balanceado, teníamos un prestigio enorme, venían los habitantes del mundo desarrollado a hacerse la América acá. Y hacerse la América es una cosa muy importante, porque esta es una pregunta que Blasco Garma ha querido contestar siempre, y en el fondo de la historia, es la misma pregunta de Adam Smith, la pregunta de la riqueza de las naciones, cómo hacer para aprovechar las posibilidades que la vida nos da, y yo diría que eso está muy bien explicado en el libro. Una cuestión vital ahí es la interacción pacífica. Ese es un rol del Estado, asegurar la paz interior. Esa asegurar la paz interior no solo respecto a violencias políticas, sino a mafias, a vernos sometidos por la violencia. Él da una respuesta también valiosa sobre la necesidad de que las reglas contractuales sean simples, claras, transparentes. La proliferación de leyes, de regulaciones, de reglamentos, esconden en general la captura del poder por dos especies depredadoras. Una, como decía Arriazu, los que viven de enriquecerse a costa de empobrecer a los demás con privilegios y sinvergüenzada, y la otra, que en nuestro país es peligrosa, es la que sobredimensiona el sistema político y lo convierte en una casta, en un descontrol, en una actitud gastomaníaca que tanto daño nos ha hecho. Es famoso el costo de nuestros órganos legislativos, de nuestras exageraciones en ese campo. También es verdad el tema este de tener esa fe ciega en la inflación. Yo creo que yo voy a hacer dos citas que a mí me impresionan a lo largo de mi vida y que creo que uno se da cuenta el problema psicológico, cultural que tenemos. La primera es de 1970 a 2020, la cantidad de dinero creció al 86% anual. La inflación al 83%. Hay gente que dice que no hay vinculación entre el dinero y la inflación, pero bueno, digo, pruebas al canto, o sea, recuerden ese número. 83 el crecimiento de precios anual, 86 el crecimiento de la cantidad de dinero, casi unitaria la correlación. Este hecho, por las más altas autoridades de la nación, el desconocimiento de la naturaleza fiscal y monetaria de la inflación y su carácter depredador
sobre nuestro futuro, me parece que es el primer caso importante. El segundo es que yo le vi gritar a algún líder importante de la historia argentina reciente, basta de estabilidad. Imagínense que los liderazgos en la Argentina se enojan con la estabilidad. Esto es una cosa que no se ve en ningún otro lugar del mundo. Basta de estabilidad. Como si la estabilidad fuera un elemento nocivo y destructivo. En ese sentido, la lectura de Blasco y su obsesión con la estabilidad es muy importante. La estabilidad crea, como decía Arriazu, previsibilidad, crea sostenibilidad, crea reglas de juego que todos podemos saber, y cuanto más sabemos, más nos especializamos, más aprendemos, mejor lo hacemos, porque la interacción, la especialización es un proceso, no es un suceso. Uno lo hace y cada vez lo hace mejor si lo sigue haciendo, y si sabe que las reglas son estables, cada vez invierte más en ser más eficiente. El otro punto que quisiera enfatizar es que no todas las reglas son nocivas. Arriazu lo mencionó, lo del sistema métrico decimal. Hay normas que ayudan al intercambio. Hay normas que hacen a la transparencia del intercambio, que eliminan la simetría de información. Y esa es una tarea valiosa del Estado, impedir la estafa, el camino errado, el atajo, lo que tantas veces hacemos y tantas veces nos destruye, como es artificialmente querer cambiar las unidades de medida. Eso es lo que hacemos permanentemente con el signo monetario y permanentemente con el descalabro fiscal. Y viene bien a cuento para cerrar nuestra experiencia actual. ¿Qué es lo que necesita la sociedad? La sociedad necesita previsibilidad. No hay previsibilidad si no tenemos reglas de juego para saber por qué actúa el gobierno, cómo quiere avanzar en sus políticas, cómo quiere salir de la situación en la que hoy estamos. Está claro que este encierro permanente no funciona. Y yo diría que una de las cuestiones que hacen fracasar los países con más claridad es esa ausencia de un programa claro de la gestión del gobierno. El gobierno acá se siente en condiciones de interferir con la actividad privada, de violar la Constitución, de confiscar empresas. Es incapaz de explicar cómo vamos a salir de una medida que tiene 700 años de antigüedad como es la cuarentena. Es incapaz de formularle, como requiere la Constitución y los países democráticos, republicanos y representativos, es incapaz de formular un presupuesto. Es incapaz de fijar un programa monetario, es incapaz de resolver con reglas razonables las deudas que tenemos. Quizás si se dedicara a eso y a interferir menos con los precios, con las empresas, con el comercio exterior, con confiscar y romper el juez natural y el debido proceso, otro sería el rumbo y la expectativa que tendría. En ese sentido, al igual que lo hizo Ricardo Arriazu, yo sugiero una lectura meticulosa, razonada, digamos, degustadora. Debo decir, como los buenos vinos, acá hay que degustarlo el libro. Y si hacen eso, van a dar un salto cualitativo en su comprensión sobre cómo funciona el mundo real, por qué hemos fracasado y qué es lo que tenemos que hacer para dejar de fracasar. Ahí hay una regla muy simple. Hay que hacer lo que hacen los países exitosos. No hay que inventar la rueda ni el plano inclinado. Hay que hacer lo que hacen los países exitosos. Eso, en el fondo, es lo que Enrique Blasco Garma nos ha transmitido. Muchas gracias, Rodolfo Distel. Felicitaciones por la impresión del libro. Felicitaciones, Enrique, por tan buen esfuerzo, y muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos. Muchísimas gracias.
Tenemos 10 minutitos todavía. Vamos a permitir la lectura de alguna de las preguntas, si les parece bien, del público sobre las presentaciones. Hay muchas felicitaciones y agradecimientos. En particular, tenemos una acá para los tres panelistas. ¿Cómo ven hoy en el mercado americano y qué opinan de la disociación entre la economía real y los precios de sus activos en el mercado doméstico? Esto tiene que ver también algo muy parecido a lo que estaba planteándose en la presentación del libro. Y si son optimistas con el nuevo canje de la deuda. ¿Quién quiere tomar alguna de las preguntas? A ver, Enrique, el autor. Bueno, yo prefería hablar del libro más que de la actualidad, pero lo que diría que es extraño un país que está digamos, pretendiendo el gobierno expropiar una empresa porque no cumple con sus deudores, un país que está siempre en mora y incumpliendo sus deudas. No solamente sus deudas, el Estado incumple sus obligaciones, cambia los contratos, se mete en contratos privados, en un alquiler, cambia permanentemente el alquiler, a los deudores, perjudica a los acreedores, perjudica a las víctimas en contra de los criminales, de los delincuentes. Tenemos un país corrupto totalmente, corrupto no solamente en el sentido aceptado de que se hace para beneficiar a alguien en especial. Corrupción significa, en el libro lo pongo, cambio de reglas irregulares. Cuando no se sabe a qué regla atenerse, eso es corrupción. La gente no sabe qué hacer. Entonces, todo eso habla de un país que está lleno de prohibiciones, cotos de caza, cepos, no se puede salir, no se puede hacer. Estamos con una cuarentena que no sabemos bien qué se hace en el medio. Se meten los países que hacen cuarentena, en el medio aprovechan ese tiempo para fortificar el sistema de salud. No lo conocemos. Nos imponen cosas en una democracia que no sabemos el porqué. Enrique, tenías un libro sobre la dolarización, el primer libro que sacaste, y ahí tenemos una pregunta que está vinculada con ese libro, justamente. ¿Cómo ves dos preguntas en realidad? ¿Qué opinión tenés sobre la dolarización hoy, por un lado, y cómo ves el proceso de dolarización en el corto plazo en Argentina? En el libro pongo de que hay un punto en el libro que cita esta posición, dice, no fabricamos dólares, ese es nuestro problema, por eso no podemos dolarizar, porque no fabricamos dólares, no producimos dólares. Es decir, nos gustaría tener una falsificadora de moneda para producir lo que no hemos podido producir. No hace falta producir dólares. Entre 1991 y el fin del 2001, tuvimos una moneda atada al dólar, eliminamos la inflación y luego, con distintas excusas o distintos razonamientos, y además que había una crisis externa importante que afectó a muchos países, el famoso sudeste de Asia, la devaluación brasileña, etc., el default ruso. Aprovechando eso, los que se beneficiaban con la medida eliminaron la convertibilidad. Y con lo cual, los deudores de los bancos que debían dólares pasaron a deber pesos. Y los pobres depositantes que nadie protegía, ni los bancos, ni el Estado protegió, le dijeron, en vez de dólares tenés pesos. Eso es lo que opino. Necesitamos reglas, como aceptamos el metro para medir, aceptamos el kilo, necesitamos una medida estable, y en la Argentina el dólar es una unidad de cuenta mucho más confiable que el peso. Con relación al tema de la lectura del libro, mucha gente nos está pidiendo que los políticos deberían leer el libro.
ustedes mencionaron un poco y la casta política justamente fue uno de los temas de la presentación. La pregunta es, ¿cómo logramos ese cambio institucional en Argentina? ¿Cómo se logra efectivamente un paso a tener políticos que tengan unos conceptos básicos y que no ocurran lo que mencionó tanto Ricardo como López Murphy? Si me preguntas a mí, yo diría que el público, primero, tiene que haber un sistema político electoral que de alguna manera incentive a los políticos a satisfacer a sus votantes, al público. Si tenemos un sistema que está corrompido por las normas que tiene, es más difícil esto. Por ejemplo, tenemos, en el libro se menciona, el sistema de coparticipación federal, coparticipación de impuestos me refiero, que es un sistema primero totalmente injusto. La provincia de Buenos Aires, que es la que tiene más pobres, es la que recibe, junto con la capital federal, menos coparticipación por habitante, perjudicándola mucho. Y hay provincias que prácticamente todo lo que reciben es de la coparticipación. Entonces, si yo soy gobernador, con las mejores intenciones, soy gobernador de una provincia que recibe todo del Estado Nacional, ¿cuál es mi negocio? Mi negocio es mantener la provincia toda llena de empleados públicos que yo le pago el sueldo, que me responden a mí. Negociar con el gobierno nacional leyes, le apruebo las leyes en el Congreso a cambio de determinadas prestaciones. Y eso corrompe el sistema. Tenemos un sistema donde se señala en el libro también que hay una representación mínima de diputados por provincia. La Constitución establece que la representación debe ser proporcional a la población. O sea, ahí estamos violando la Constitución. Y luego tuvimos en algún momento sistemas de votación por circunscripción, donde cada diputado respondía a una circunscripción. De esa manera se ligaba, como pasa en Estados Unidos y otros países, se ligaba más a los votantes con su representante. Hoy la gente no sabe quién es su representante, sobre todo en las provincias grandes. ¿Cómo se presenta alguien independientemente a cambiar algo? No puede, porque no tiene peso político suficiente. Necesita meterse en un partido político grande y de ahí hacerle caso al jefe del partido. O sea, pasamos de tener, que se señala en el libro, de ser una sociedad extendida que defienda los derechos individuales de la gente, donde la gente decide, a ser como una cuadrilla, una banda, donde hay un jefe que decide por todos nosotros y nos fija nuestras remuneraciones, nuestros ingresos. Eso no es lo que funciona en el mundo, como señalaba López Murphy. En el mundo no funciona eso. El mundo funciona sistemas que hacen, con los que tienen éxito, lo que hacen que la gente viva bien, viva mejor, viva sin conflictos terribles permanentemente, viva amablemente. En ese caso, los países europeos de Europa Occidental han construido sociedades que son muy amigables a la gente es bien tratada. Nosotros, por ejemplo, un faro para Argentina es Miami. ¿Por qué Miami? Porque Miami tiene reglas que no nos animamos a poner en Argentina y son exitosas. Entonces la gente incluso que son de los partidos más, que quieren más intervención y prohibiciones, etc., viajan a Miami permanentemente porque ahí no tienen lo que ellos promueven para su propio país. Otra cosa que también perjudica al mundo, porque el mundo entero, la propuesta mía es que el mundo entero puede multiplicar sus ingresos 5 veces, 6 veces, y más los países más pobres, es la famosa norma de la libre determinación de los pueblos. ¿Para qué sirve eso? Para defender a los dirigentes que mantienen a sus pueblos empobrecidos y explotándolos. Necesitamos que el mundo sea más solidario y se preocupe más de la gente más que de los dirigentes. Bueno, perfecto. Te agradezco mucho, Enrique. Ya siendo la hora del cierre, les agradezco a todos la participación.
Teníamos más de 1.200 personas en total entre el Zoom y el YouTube en directo, escuchando. Ha sido una presentación muy concurrida, así que tenemos muchos llamados y preguntas por el WhatsApp también, y eso es muy positivo. Están todos viendo las necesidades de ver cómo podemos avanzar hacia un país más justo y floreciente, como titula el libro Enrique. Muchísimas gracias a Ricardo Riazu, muchísimas gracias a Ricardo López Murphy. Y Enrique, esperamos el próximo libro. Bueno, con este creo que está bastante bien. Hay que tratar de cumplir lo que está ahí, de cumplir las propuestas que hay aquí. Y una buena sugerencia sería que compren mucho el libro. Este y los anteriores. Eso les haría bien. Muchísimas gracias.